Buenas viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ser cortos y concisos. Venimos a visitar un supermercado acá en Corea del Sur porque me intriga saber cómo andan los precios por este lado del mundo y también para ver con qué cosas tan diferentes nos podemos encontrar. Elegí este supermercado que se llama Imart. Es una cadena grande de acá de Corea del Sur y vine a uno que está cerca de una playa que se llama Haeundae. Se ve que es un sector residencial, así que no se hable más y comencemos nuestra exploración. Bueno, y comenzamos sacando nuestro carrito y como ven el carro es completamente de plástico, espacioso, diferente totalmente a como son en Chile. Allá nosotros ocupamos el carro que es de rejilla, de metal. Bueno, ya estoy adentro del supermercado, pero voy a grabar así piolita, escondido, porque hay muchas cámaras y el guardia no me miró muy bien. Pero vamos a hacer todo el intento y espero que no me echen. Bueno, y hoy día me va a ayudar Katy, por supuesto. Y comenzamos aquí por el primer piso. Creo que este supermercado tiene como 3 pisos en total. Aquí entramos a la sección de electrodoméstico y miren estas aspiradoras Samsung. No las había visto nunca. Cuestan 849.000 wones. Y por aquí miren, encontré estos filtros que acá se ocupan muchísimo en Corea para limpiar el aire. Son súper grandes y no son nada de barato. 2.390.000 wones. Por aquí un refrigerador que parece mueble de cocina. Miren qué bonito. 2.099.000 wones. Lavadoras de la marca coreana Samsung, que creo que la pronunciación es Samsung. Y aquí cuestan 1.049.000 wones y están bastante buenas, amplias. No sé qué tecnología tendrán estas lavadoras, pero se ven geniales. Y acá más refrigeradores y nos llama la atención que tienen distintos colores, distintos materiales en las puertas. Este tiene como cerámica, no sé, se ven bien bonitos. Llegamos a las pantallitas LED. Miren, esta de acá cuesta 3 millones de wones y esta es 8K con la tecnología Neo QLED de Samsung. Y esta de acá es de 85 pulgadas y cuesta 6 millones de wones, que son como 4 millones de pesos chilenos. ¿Comprarían ustedes una tele así de grande de ese valor? Mira, aquí hay unas llaves que son eléctricas, inteligentes. Son LG. Para regular la temperatura del agua, la cantidad, hielo, caliente, una gotita. Mira, para lavar verduras. Tiene hasta para conectarse al Wi-Fi, miren. Vale 1.668.200 wones. Y fíjense que tienen distintos colores. Este es color dorado, negro, tradicional blanco y por acá está color plata. Miren este aparato de acá, que no sabía qué es lo que era hasta que lo abrí. Es un purificador de ropa. Lo habían visto antes, por lo menos yo nunca lo había visto, y cuesta 2.190.000 wones y hay de varios colores: color rosado, blanco, color crema y negro, y también es de LG. Por este lado, unas hermosas lavadoras secadoras vienen en conjunto. Están muy bonitas, son súper minimalistas. Tienen un par de botones, una pantalla donde muestran los números y es súper grande, miren. Y miren, por acá encontré el accesorio para colocarle a los baños. Esta es la parte que se le coloca sobre el WC. Y aquí tiene todos los botones para tirar el chorrito de agua, para calentar aquí el asiento, para que la tapa se abra sola, se cierre. Y cuestan 349.000 wones. Y por acá encontré estas máquinas que al parecer sirven para esterilizar los envases. Miren, aquí tienen todo el sistema. Nunca las había visto tampoco. Si alguien sabe realmente para qué sirven, háganmelo saber ahí en los comentarios. Y estos hornitos que están bien bonitos,
son digitales y cuestan 548.000 wones. Nos tuvimos que salir del área de los electrodomésticos porque si no íbamos a estar ahí todo el día. Y ahora nos vinimos al piso de la comida y comenzamos con el sector de los orgánicos, que es la primera parte que nos recibe. Y aquí tenemos los huevitos orgánicos. 15 huevitos de gallinas felices, 6.680 wones. Y mira, los plátanos cuestan 6.280 wones. Aquí encontramos las manzanas y son súper caras. Pero en general la fruta y la verdura es cara. Yo el otro día tenía hambre y no había nada como que me gustara. Me compré una manzana y me costó 1.000 wones. Que son como 600 pesos chilenos una manzana. Claro, y acá vale como 2.100 cada manzana. Una malla con cebollas, 5 cebollas por 3.980 wones. Y una malla con 2 cebollas a 1.980. Aquí hay una bandeja de tomate, según esto dice que son 3 kilos. Estos que están acá y son gigantes. Sí pesan y cuestan 9.900 wones, 10.000 wones. Y ya van a cerrar el súper, nos queda una hora y pasamos por la sección de platos preparados. Y fíjense que hasta ahora que van a cerrar el supermercado rebajan todo a menos de la mitad del precio, así que está súper bien eso. Y miren, acá llegamos a la sección de la verdura. Estos no son productos orgánicos y tenemos aquí las naranjas. Miren esta bolsa, que son entre 10 a 15 naranjas, cuestan 10.800 wones. Esto sería bueno compararlo también, el limón. No sé cuánto está costando en Chile, aquí cuesta 10.980 wones. 11 limones. El huevo normal. Y lo muestro igual porque al principio mostramos el orgánico. Y este, fíjense que está más caro, como 1.000 wones más. Este cuesta 7.980 wones, también son 15 huevitos. Y acá sí que venden el pescado y los mariscos súper frescos. Miren acá, por este lado hay almejas. Locos. Cangrejo. Lo que da pena es que los cangrejitos están todos hacinados, apenas se mueven. Y estos son los precios. Una de acá vale 6.800 wones y esas más grandecitas 8.800 wones. Carne congelada. 1 kilo 200 gramos, 54.500 wones. La bandejita de carne molida de cerdo cuesta 5.800 wones. Y la bandeja de filetes de cerdo cuesta 34.600 wones. Y aquí viene 1 kilo. Miren por acá, colitas de camarón. Estas cuestan 14.980 wones. No son para nada de baratas. Por acá hay anchoas. También están deshidratadas. Y estas cuestan 5.980. Y estas más grandes cuestan 12.980. Que son 300 gramos. Wow, y miren esto de acá. Un calamar deshidratado. Y este calamar cuesta 19.980 wones. Y este de acá al parecer es pescado seco, ahumado y cuesta 22.980. Y aquí encontré un saco de arroz, 10 kilos, 42.900 wones. En Corea son fanáticos del Oreo, así se escribe en coreano. Miren, ahí esta de cinnamon, esta la tradicional, esta de chocolate. Pero ese es mousse de chocolate. Mousse de chocolate. Y también, mira, esta de menta. Sí, menta. Y valen 1.410 wones. Baratas y muchas variedades. Sí, esa es de pastel de chocolate ultra delgada y esta me parece que de pastel de vainilla. Y también, miren, está este formato de oblea bañada en chocolate, como un tipo Super 8. Se ve rico, ñami ñami. Sí, esta sí. Miren, y esto está súper raro. Venden como salchichas, pero en la sección de los snacks. Sí. Debe ser como para picar. Y hay en varios sabores, de queso, de maíz y de otro tipo de queso. Cheddar me imagino que debe ser. Y miren son unos soufflés con forma de cangrejo, pero sabor a wasabi. Esto debe ser muy picante, el wasabi pica. Y estas papitas de acá tienen sabor a maíz o choclo, como le decimos en Chile, y cuestan 2.380 wones. Y para comparar con algo de Chile, aquí las papitas Lay's, que estas sí las venden allá, sí. 4.980 wones. Ahí ustedes díganme si esto está más barato o caro en mi país. Y miren acá abajo hay unas papas fritas que son de papa dulce con tomate. Y aquí llegamos al paraíso, el pasillo de los chocolates. Ya, comparemos la Nutella. 5.700 wones.
Y la mantequilla de maní, que a mí me encanta, 7.780 wones. Anda por ahí con Chile. Y aquí llegamos al pasillo de las pastas. Y esto es algo que se ocupa mucho cuando uno es viajero mochilero, viajero solitario. Así que vamos a ver cuánto cuesta. Esta marca la venden en Chile, son 500 gramos y vale 4.480 wones. Bueno, Varilla no es la más barata. Lo más barato está por aquí. Premium pasta espagueti y vale 2.480 wones. 500 gramos, la misma cantidad. Y obviamente el tallarín tiene que llevar su salsa de tomate. 6.280 la de la misma marca Varilla. Y esta un poquito más barata, 5.980 wones. No hay en formato ni bolsa ni caja, están estas solamente en bases de vidrio, 4.980 la más barata. Ah, pero mira, no hay cajas de tomate, pero están estos tarros. Ah. Esto sí que es lo más barato, 2.880 wones. Y aquí encontré algo que a mí me gusta mucho, que es la alga nori. Vienen en estos empaques que son individuales y el paquete grande vale 6.480 wones. Y chequen aquí cómo venden la mayonesa. Viene en una bolsa de plástico y además ahí adentro otro envase de plástico y cuesta 3.950 wones. Y el ketchup también lo venden de la misma forma, es más barato. Casi la mitad más barato que la mayonesa. Sí, pero igual hay otros más baratos, este 1.880. Bueno, y por aquí encontramos el pollo. Estas pechuguitas que están acá cuestan 7.480 wones. Y los tutitos 10.980. Para el asado. Las aceites 6.480. El de girasol, el de canola 5.480, el de pepita de uva 8.680 y el de oliva extra virgen 9.980. Y no puede faltar en un video supermercado el copete, así que aquí lo tenemos. La Terra y la Kelly son de la misma empresa. 6 latas de Terra valen 8.620 wones y 8 latas de Kelly 9.650 wones. Y estas son las cervezas locales, sí, junto con esta marca que está acá, que es la Cass. A nosotros nos gustó más esta. Esta es la favorita hasta el momento entre la Kelly y la Terra. Y por aquí encontramos la bebida tradicional coreana. Nos vamos a llevar este que es cero azúcar y cuesta 1.290 wones. Y esta bebida que tengo aquí en mi mano se llama Makgeolli y también es una bebida coreana y cuesta 1.680 wones. Y siguiendo con el copete, por supuesto, acá sacando la cara, Chilito, miren, tenemos 1, 2 y 3 estanterías solamente de vino chileno. Por aquí está el 120 a 14.800 y el Castillo Molina a 19.800, no, 31.000 wones. Sí, esta botella 31.000 y esta 19.800. Sí. Y una botellita de agua de 2 litros cuesta 910 wones, que son como 600 pesos chilenos. Y llegamos al pasillo de las leches y la de almendra, que es 1 litro, cuesta 3.980 wones y la leche normal de 1 litro cuesta 2.890 wones. Pero también está este formato de 3 litros, más conveniente, cuesta 6.380 wones. Aquí hay yogures natural, marca creo que es Youplay en coreano, 3.480 wones, diferentes formatos, botellitas de estos chiquititos. Y este es el formato familiar griego, 5.900 wones. Bueno, ahora llegó la hora de pagar, ya nos vamos. El Makgeolli, aquí está el soju, unos helados que compramos, este es de melón, las papas fritas. Y finalmente pasamos la tarjeta de crédito, la firma y compramos esta bolsita por 500 wones, que está bien bonita, y ahora ya nos vamos. Ya salimos del súper, fuimos los últimos en salir prácticamente porque están cerrando, y lo bueno que alcanzamos a grabarles por lo menos lo que queríamos, los productos más esenciales. Al principio vimos algunas cosas que nos llamaron la atención, sobre todo en la parte de electrodomésticos. Así que espero que les haya gustado este videito, que lo hayan disfrutado y que dejen ahí los precios en los comentarios, sobre todo en los productos que también se puedan vender en Chile. Esa era la idea de este video, que comparáramos precios y que ustedes también participaran.
Y comenten qué les pareció el supermercado, caro, barato. Dejen aquí abajito sus comentarios. Eso, comenten. Y también doy las gracias a Katy que participó en un nuevo video, lo hizo súper bien. Ya saben lo que sigue, suscríbanse, denle me gusta al video y nos veremos en una próxima aventura. Chao, chao.